Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la Masterclass en Derecho Probatorio. El día de hoy vamos a tener el módulo 3, los medios de prueba, y para este módulo contamos con el honor de la presencia del doctor Víctor de Paula Ramos, de quien voy a leer su síntesis curricular. El doctor Víctor de Paula Ramos es doctor en Derecho por la Universidad de Girona, en cotutela con la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Profesor en los cursos de posgrado Lato Sensu en Derecho Procesal de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y de la PUCRS. Miembro efectivo del Instituto Brasileño de Derecho Procesal, y entre sus publicaciones destacan los libros La carga de la prueba en el proceso civil, en el 2015 la primera edición y en el 2018 la segunda edición, y Prueba testimonial en el 2018, publicados por la revista Thomson Reuters de Brasil, y los artículos Derecho Fundamental a la Prueba en 2013, Cargas y deberes probatorios de las partes en el nuevo Código de Procedimientos Civiles brasileño en el 2015, el procedimiento probatorio en el nuevo Código de Procedimientos Civiles en busca de la interpretación del sistema a la luz de un modelo objetivo de corroboración de las hipótesis fácticas en el 2015, y el procedimiento de producción anticipada de pruebas sin ningún requisito de urgencia en el nuevo Código de Procedimientos Civiles en el 2017. Es traductor al portugués de Una simple verdad de Michele Tarufo, Prueba y verdad en el derecho de Jordi Ferrer y de la prueba científica a la prueba pericial de Carmen Vázquez. Doctor Víctor de Paula Ramos, le doy la más cordial bienvenida y bueno, pues sin más le cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Para mí es razón de grande honor estar con ustedes hoy. Y la idea es que sea posible discutir un poco más de los medios de prueba. Pido perdón en primer lugar porque, como ustedes pueden ver, no hablaré ni en portugués ni en castellano. Hablaré como dice Michele Tarufo, en mi personal versión del castellano, ¿no? Es una versión que se parece un poco un poco con portugués, un poco con español, pero ya intentaré hacer el máximo para que sea posible comprender. Todavía si alguien no comprende algo, quedo totalmente a disposición. A veces uso algunas palabras que no son castellano y muchas veces sin darme cuenta, entonces que por favor me avisen. Yo tengo una presentación en PowerPoint, así que iniciamos la presentación. Me toca hablar sobre los medios de prueba, específicamente sobre la prueba testimonial y la prueba documental. Y para este masterclass de hoy, lo que quiero demostrar en esta hora que tengo es cómo nosotros en el derecho nos quedamos respecto de los medios de prueba en el pasado. La doctrina italiana clásica procesalista de la primera mitad del siglo pasado sigue siendo nuestro principal desarrollo teórico sobre los medios de prueba y vamos a ver cuáles son las consecuencias de todo eso. Entonces, mi idea es presentar un poco de cómo se ha desarrollado nuestro sistema, los modelos que tenemos. Podemos hablar de dos modelos básicamente, dos formas distintas de pensar el razonamiento probatorio y vamos a ver cuál es la consecuencia para los medios de prueba de que adoptemos un modelo que yo llamo de modelo subjetivo. Es un modelo pensado solo en la persona del juez o de la jueza.
Las ideas que presentaré hoy están en mi libro La prueba testifical y del 2018. Esa es la edición en castellano que está publicada en 2019 por Editorial Marcial Pons. Y también de mi próximo libro que se está por publicar en portugués en los próximos meses, que es sobre prueba documental. Es fruto de mi tesis de postdoctorado. Entonces, la próxima, por favor. No, antes. Sí, bueno, entonces presentaré dos modelos básicos, dos formas de pensar el razonamiento probatorio y trabajaré para eso con dos modelos ideales, un modelo subjetivo y un modelo objetivo. ¿Qué quiere decir trabajar con modelos ideales? Quiere decir que salimos por un momento del sistema, de nuestro sistema concreto, del sistema brasileño, del sistema mexicano, del sistema español, y diseñamos formas de pensar el razonamiento probatorio dentro de un sistema imaginario. Y después volvemos a nuestro sistema para ver dónde estamos. ¿Estamos más cerca de este modelo subjetivo o de este modelo objetivo? Y ya vamos a ver que nuestros sistemas en Latinoamérica están mucho más cercanos del modelo subjetivo, con todas las consecuencias serias que eso tiene para el razonamiento probatorio. Entonces, el modelo subjetivo parte de la idea, que era una idea muy presente en la procesalística clásica, Carneluti, Chiovenda, todos los procesalistas clásicos y toda la doctrina que sigue repitiendo estos autores. Para este modelo subjetivo, el objetivo máximo del derecho probatorio, de una averiguación en un proceso, es convencer al juez. Entonces, se dice en este modelo que algo está probado cuando el juez A o la jueza B están convencidos de lo que pasó. Entonces, cuando yo hago una causa contra Juan, entonces tengo que convencer al juez de que Juan me causó daños. Eso es lo que determina si yo gano o si Juan gana. Próximo, por favor. Entonces, decía la doctrina clásica, Sentismelendo, Liebman, Chiovenda, el juez llega a un resultado que se traduce en una convicción sobre los elementos que fueron objeto de la prueba. Liebman, bueno, el máximo que podemos hacer es llegar a una certeza meramente psicológica del juez. Entonces, si el juez tiene la certeza psicológica sobre los hechos, entonces ya tenemos todo resuelto y ya se acabó la necesidad de continuar discutiendo, porque ya llegamos al objetivo máximo del procedimiento probatorio, que es la convicción subjetiva del juez. Por eso hablamos de modelo subjetivo, porque está pensado en el sujeto que es el juez o la jueza. Y Chiovenda decía que la voluntad de la ley, esa es una frase que en mi opinión es muy pictórica, nos hace ver muchas cosas. La voluntad de la ley es aquello que el juez afirma que es la voluntad de la ley. No hay diferencia entre lo que el juez afirma y lo que podría afirmar. Claro, porque si pedimos al juez o a la jueza, jueza, que usted me diga de qué se ha convencido en este procedimiento, y el juez o la jueza me dice, bueno, yo me convencí de que Juan causó daños a Víctor,
entonces ya no tenemos formas de criticar eso. ¿Por qué? Porque decía Kiovenda, si el objetivo es llegar a la convicción del juez, el juez llegó a su convicción, entonces ya se acabó todo, ya no tenemos más problemas. Entonces, en el modelo subjetivo está muy claro eso y a ver que Liebman ha escrito en los años 60, 70, Sentis Melendo también, Kiovenda en los años 20. Entonces, el modelo subjetivo que está en la base de nuestra cultura está basado en todos estos autores. Así quedó mucho mejor la pantalla. Muchas gracias. Próximo, por favor. Bueno, y entonces tenemos que preguntarnos, ¿y cómo la procesalística clásica trataba la verdad? Sé que muchos de mis compañeros han tratado de este tema importante sobre la verdad, entonces no es mi objetivo acá hablar o desarrollar las teorías de la verdad. ¿Qué es importante? Es importante perceber que para este modelo subjetivo, para la gente que en la primera mitad del siglo pasado o inicio de la segunda mitad, vía el proceso como un ambiente donde la verdad no era un tema. ¿Por qué? Porque la procesalística clásica italiana decía que verdad es lo que pasa en otro lugar. En el proceso, lo que importa, decían ahí los clásicos como Carneluti, no, es que el proceso tiene la verdad procesal, es que tenemos una cosa del mundo afuera, otra cosa es el proceso. Y ahí las clásicas lecciones de la procesalística clásica, diciendo, por ejemplo, que la cosa juzgada transforma el blanco en negro. Transforma. Si el juez o la jueza dicen que un perro es un gato, entonces para efectos jurídicos el perro va a ser tratado como un gato. Claro que el problema es que debemos ponernos de acuerdo con el perro o con el gato sobre eso, porque ellos no saben, ¿no? Que deben cambiar. Pero la procesalística clásica imaginaba que lo que importaba era el proceso. El proceso tendría su propia verdad y con eso la verdad propiamente dicha, la verdad que es el mundo afuera, los hechos como realmente pasaron, no era un tema para el proceso. El proceso entonces, en este modelo subjetivo, se quedaba sin un estándar externo de corrección. Claro, porque si yo digo, bueno, vamos a producir pruebas acá, analizamos la prueba con la convicción personal del juez. El juez debe juzgar de acuerdo con su sana crítica y llega a la convicción de que Juan causó daños a Víctor. No, pero mira, es que hay un problema porque afuera no se ha practicado no sé cuál prueba. Bueno, ya, eso no es un problema, porque tenemos nuestra verdad procesal que está en las pruebas que se practicaron. Y cuando ponemos el juez como la única dirección de la prueba, y no por acaso, eso no es tema para hoy, pero no por acaso la procesalística clásica hablaba de una carga de convencer al juez de que Víctor tiene razón, el juez visto como destinatario de la prueba, como dirección de la prueba, y como personaje debe convencerse. Entonces, yo no estoy buscando qué es que ha pasado en el mundo afuera. Estoy buscando convencer al juez. Si logro convencer al juez de algo que no ha pasado, mejor para mí porque gano la causa. Y el proceso en este momento, visto como cosa de las partes, nos importaba con el resultado. Sí, nos importaba con el resultado, no en el sentido que cualquier resultado serviría,
pero en el sentido de que el proceso visto como tema de las partes ya tenía como interés exclusivo las partes. Entonces yo y Juan somos las partes de un litigio, entonces interesa a nosotros el resultado. Y el juez o el Estado ponía este proceso a la disposición de las partes, pero eran asuntos suyos. Próximo, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de pensar de este modo? Próximo, por favor. Bueno, pensando en el procedimiento, en qué pasa con la prueba, ya podemos imaginar que si el objetivo final es llegar a la convicción del juez, entonces todo el procedimiento va a ser pensado para lograr esta finalidad, porque la parte quiere lograr la finalidad de convencer al juez. Entonces, todo el procedimiento está pensado para eso. Entonces, la admisibilidad se da de forma también subjetiva. Yo no conozco la realidad en México, pero imagino que no sea muy distinta de lo que pasa en Brasil. No hay criterios claros de admisibilidad en la jurisprudencia porque cuando preguntamos a un juez o a una jueza o a un juez o a una jueza de segunda instancia y preguntamos cuándo la prueba es admisible, muchas veces se utilizan criterios como la conducencia o relevancia, pero cuando preguntamos a los tribunales qué quiere decir eso, los tribunales en general dan la respuesta cuando le parezca útil al juez, cuando le parezca necesario al juez o a la jueza. La prueba entonces es admisible cuando el juez entienda que es útil. Y si yo pido una prueba pericial de ingeniería en un caso complejo de ingeniería y el juez o la jueza entiende que no es necesaria una prueba pericial, ¿qué hago? Bueno, es un problema tuyo, Víctor, porque el objetivo es convencer al juez. Si el juez entiende que eso no le va a convencer, no toca a otra persona decir al juez que va a convencerle más o menos que otro. Entonces, acá, pese a que muchas veces se utilicen palabras correctas como relevancia, esta cultura que está en nuestras cabezas del modelo subjetivo que está por detrás de nuestras ideas, hace con que muchas veces la jurisprudencia de nuestros países trate los criterios de admisibilidad de la prueba como es relevante lo que el juez entienda relevante. Y ahí vamos a tener muchos problemas porque no vamos de nuevo a tener formas de criticar la decisión de inadmisibilidad o de admisibilidad. Decir que se equivocó el juez o la jueza. Próximo, por favor. Bueno, antes. Gracias. La práctica de las pruebas también es subjetiva. ¿Y por qué? De nuevo, porque el objetivo es convencer al juez. Entonces, cuando el juez llega a un punto en el cual dice, bueno, ya llegué a mi convicción, ya llegué a mi convicción. Muchas veces sucede en la práctica de nuestros países que el juez simplemente permita que se acabe el procedimiento probatorio o que el perito, por ejemplo, no conteste a preguntas o que simplemente diga a las partes que ya mi perito me dijo cosas que me convencieron, entonces ya no importa que su perito de parte diga el contrario, porque ya me convencí.
ya llegamos al punto máximo, que es mi convicción personal. Entonces, ¿cuál es el problema? Este ejemplo de la pericia es muy claro. Carmen va a hablar sobre eso. No voy a hablar sobre pericia, pero la cuestión es que cuando yo juez, formo mi convicción, y mi convicción, en mi opinión, es suficiente, ya no hay necesidad de dialogar, ya no hay necesidad de saber si el otro perito dice otra cosa o si las partes dicen otra cosa, porque ya formé mi convicción personal y eso es suficiente. Próxima, por favor. Entonces, tenemos en la práctica de la prueba una contradicción mucho más débil de lo que en mi opinión sería ideal. Y la valoración de las pruebas está hecha también de forma subjetiva. El juez está puesto en un nivel superior a las partes, no solo en el momento de juzgar, que esto está correcto, debe estar arriba de las partes en un nivel superior, jerárquicamente superior en el momento de decidir, pero no en el momento de la contradicción. La contradicción queda débil porque lo que va a importar es la valoración subjetiva que hace el juez. Entonces, si el juez dice que un testigo es fiable o no es fiable, ya no importa mi opinión, ya no importa que yo diga que los dichos por este testigo están confirmados por otras pruebas o no, porque el juez ya formó su convicción. Y cuando decimos que el juez valora la prueba de acuerdo con la sana crítica o con el prudente apreciamiento, como dice la doctrina italiana, o acá en Brasil que se dice que no, que el convencimiento del magistrado, de la magistrada, debe ser motivado, entonces vamos a tener cómo controlar. En realidad, hay una no comprensión de qué quiere decir que la valoración de la prueba no sea tasada, sea libre. Y muchas veces se ha comprendido mal esta idea de valoración de la prueba, que la prueba no es tasada para el modelo de valoración libre, porque se imagina que el juez pueda simplemente hacer lo que le parezca mejor y eso no debe ser así. Y eso no es culpa de los jueces o de las juezas, eso es culpa de nuestra cultura, porque ya vamos a ver que este modelo subjetivo causa mucho más problemas a los jueces y a las juezas porque pone una responsabilidad y un peso sobre las espaldas de los jueces y de las juezas que los seres humanos no tienen condición de cumplir. Entonces pedimos a nuestros magistrados y nuestras magistradas más de lo que los seres humanos pueden hacer. Y eso queda muy claro por ejemplo, en la prueba testimonial. Próximo, por favor. Bueno, la suficiencia también subjetiva, entonces ya la misma cosa. Para el juez A puede ser que la prueba de este proceso sea suficiente. Para la jueza B, que es más exigente, por ejemplo, ya no será suficiente. Y nosotros no tenemos claro en nuestros sistemas cuándo la prueba de los hechos es suficiente y cuándo no es suficiente. Cada caso y cada juez tienen su criterio y claro, eso es lógico porque el juez debe convencerse. Yo me puedo convencer de una cosa y la doctora Gaby, por ejemplo, no, porque para ella, que es una persona seria y exigente, este hecho tiene mucha importancia, entonces dice que es necesaria una prueba más alta, de nivel probatorio más alto. Y ya para Víctor no. Entonces, tenemos aquí también consecuencias. Próximo, por favor. La motivación en general también, lo que se pide es que el juez tenga razón, nos explique
o explique por qué se ha convencido de algo y en general con muchas pruebas presentadas, algunas veces el sistema simplemente dice que usted me explique por qué se ha convencido y las partes critican los magistrados porque no, en mi opinión, prueba de la página 42 es la más importante. El juez piensa que la prueba de la página 33 es la más importante y ya no hay un debate claro sobre eso. ¿Por qué? Porque simplemente estamos pidiendo al juez para que dé las razones de por qué se ha convencido de algo. Y entonces, ¿cómo vamos a criticarle? ¿Cómo decir que, doctora Gaby, usted se ha convencido de algo, pero en mi opinión no debería convencerse? Bueno, pero muy bien, gracias, Víctor, pero me convencí. Es como cuando cuestionamos la religión de alguien o la posición política. Creo que no, usted no debería convencerse. Bueno, pero es así, ¿no? Próximo, por favor. Y entonces, este modelo subjetivo es el modelo que culturalmente está detrás de nosotros. Por eso decía que muchas veces las cosas que ponemos parecen exageraciones en los modelos, porque son modelos ideales, no son modelos que simplemente estoy hablando del sistema brasileño o del sistema mexicano, pero ya vamos a ver las diferencias en abstracto para después comparar todo eso con nuestros sistemas reales y ver dónde estamos. En el modelo subjetivo, entonces, ya como hemos visto con mis otros compañeros que presentaron antes, está probado significa que hay elementos de juicio suficientes en favor de P. Acá no estamos hablando de convicción, no estamos hablando de la convicción de Víctor o de la doctora Gaby o del doctor Alejandro, estamos hablando de elementos de juicio suficientes. ¿Y quién debe decir si es suficiente? Es el derecho, no el juez A o la jueza B. Próximo, por favor. La verdad sí importa porque entendemos que, de acuerdo con lo que propone Jordi Ferrer, hay una relación teleológica entre prueba y verdad. ¿De qué nos sirve producir un montón de pruebas, escuchar a peritos, analizar documentos, escuchar testigos, para que después simplemente digamos al juez o a la jueza que nos diga qué le parece? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo en el procedimiento probatorio es buscar qué pasó afuera para aplicar el derecho a los hechos como han sucedido en la vida, porque la vida es que determina si el proceso está correcto, no el proceso que determina si la vida está correcta. Es decir, si yo digo que Juan mató a María y Juan no mató a María, es el proceso que está equivocado. El proceso se equivocó diciendo que Juan mató a María cuando eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es un estándar externo al proceso para decir si es que el proceso se equivocó o no. Y el juez en este sentido no es quien determina si Juan mató a María o no. Quien determina si Juan mató a María o no es la realidad. El juez toma una decisión, pero las pruebas tienen una relación teleológica con la verdad, en el sentido de que sirven para buscar la verdad. Y decir que el juez no es el destinatario único de la prueba quiere decir que el juez también puede equivocarse. Los abogados pueden equivocarse, el proceso puede equivocarse, pero en realidad o Juan mató a María o no mató a María. Y tenemos que buscar mejorar nuestros sistemas el máximo posible para que lo que queda probado en un proceso sea
siempre o casi siempre, idealmente, lo que pasó en el mundo afuera, para que pensemos cada vez más en disminuir los errores. Próximo, por favor. Entonces, verdad es decir que lo que es y que lo que no es, no es. Dice Aristóteles. Goldman dice, es el mundo que dice lo que es verdadero o falso, no Víctor, no doctora Gaby, no doctor Alejandro. La verdad no depende de lo que diga un juez o el tribunal. El juez puede estar convencido que Juan mató a María y eso ser falso. El marido, el esposo de María puede estar convencido de que no fue María que ha practicado este crimen, pero en realidad fue María. La verdad depende del mundo afuera. Próximo, por favor. Y entonces el objetivo de nuestro proceso y especialmente del procedimiento probatorio debe ser la búsqueda de la verdad. Próximo, por favor. Y el próximo. ¿Cuáles son las consecuencias de este modelo objetivo? Es que en primer lugar, la admisibilidad de la prueba no depende de mi opinión o de la opinión de doctora Gaby o de doctor Alejandro. La admisibilidad de la prueba depende si esa prueba es relevante. ¿Qué significa que sea relevante una prueba? Pues si preguntamos a un médico, nos dirá que es muy fácil. Yo tengo una sospecha de una fractura en mi mano derecha. Si el médico me pide una radiografía de mi pie izquierdo, ¿va a ser relevante esta prueba? No, no va a ser relevante. ¿Por qué? Porque el resultado de esta radiografía de mi pie izquierdo, en abstracto, imaginando que tengamos el resultado de esta radiografía, no puede ni abstractamente aumentar ni disminuir la confirmación de las hipótesis de hecho sobre si yo tengo fractura en mi mano derecha o no. Ese es el problema. Eso no depende de mi opinión. Un médico podría decir, no, pero ya ves, en mi opinión es relevante tener la radiografía del pie izquierdo, pero ¿para qué? Estás equivocado, diríamos a esta persona. Y en nuestros sistemas debe pasar lo mismo. ¿Cuándo una prueba es relevante? Una prueba es relevante cuando tiene condiciones en abstracto, ojo en este punto, en abstracto, porque no estamos hablando aún si va a probar o no va a probar o en cuál medida va a probar, pero si tiene condiciones en abstracto, en teoría, de aumentar o disminuir la confirmación de las hipótesis de hecho, la corroboración de las hipótesis de hecho. Y con eso, con este criterio, podemos decir que se equivocó el juez Víctor, porque el juez Víctor no ha permitido la práctica de una prueba, ha considerado inadmisible, pero esta prueba sí era relevante. Entonces, la parte tiene su derecho a probar y Víctor violó este derecho. Próximo, por favor. La práctica también es objetiva. Primero se practican las pruebas relevantes y el problema es que como el juez no es el centro, ya no, la cosa importante acá no es solo convencer al juez, es producir conocimiento mejor posible. El perito debe dar pruebas sobre lo que está exponiendo. Los testigos deben tratar de confirmar lo que están diciendo. Los abogados contribuyen, los peritos de parte contribuyen porque critican a los peritos, critican a los testigos, critican los documentos que trae la otra parte. Y con eso, con esta participación de múltiples sujetos, de múltiples puntos de vista, formamos un conjunto probatorio mejor.
Y cuando terminamos de practicar todas las pruebas relevantes, con participación de las partes, de los abogados, los peritos de parte, del juez, del perito oficial, entonces partimos para la valoración. Pero con eso exploramos todas las hipótesis de todas las partes, incluso para que el perito oficial pueda decir, doctor Juan, esta versión que usted propone no tiene sentido. ¿Por qué A, B, C? Entonces estoy defendiendo esta idea porque D, E, F. Y nos da razones para eso. Próximo, por favor. La valoración debe ser entonces racional. El juez, después de dialogar con las partes, con una contradicción que debe ser fuerte, en el sentido de que el juez debe estar en el mismo grado jerárquico de las partes en el momento del diálogo. Cuando decide, no, cuando decide está en una posición jerárquicamente superior. Pero la contradicción debe ser fuerte en el sentido de que el juez no es libre de la lógica. Si el juez o la jueza o el perito oficial dice que 2 más 2, 2 y 2 son 8, el perito de parte debe poder apuntar este error que debe ser corregido porque 2 y 2 son 4. Y eso pasa también con cosas que no son exactas, con pruebas que no fueron practicadas, con hipótesis que no fueron exploradas. Y por eso entonces la valoración debe ser una valoración racional. Debe hacerse una predicción sobre un estado de hechos que se va a confirmar y con eso se va a aportar más grado de corroboración. Y estas inferencias que hacemos deben partir de conocimientos que sean válidos al día de hoy. Próximo, por favor. La suficiencia también es objetiva. Jordi Ferrer está trabajando mucho sobre los estándares de prueba. La doctrina estadounidense habla de estándares de prueba más probable que no para casos normales, civiles. Habla de prueba clara y convincente en casos como casos de familia, como casos específicos civiles, y habla también de el estándar más allá de toda duda razonable, que sería el más alto. El problema en nuestros sistemas es que en general no discutimos cuando la prueba es suficiente. Hacemos todos de oídas. Estamos como diciendo, para mí parece suficiente, para mí no. Y el modelo subjetivo y el modelo objetivo tendría entonces que proponer niveles de prueba para los tipos distintos de procedimientos, para los tipos distintos de derecho, para los tipos distintos de hechos. ¿Cuáles son las pruebas que son consideradas por el derecho suficientes, no por la jueza A o por el juez B? Próximo, por favor. Y la motivación también debe ser objetiva. El juez debe analizar la prueba que se practicó. Claro, después que hacemos con que toda la prueba relevante sea practicada, el juez debe analizar la prueba individualmente y globalmente. Ya aquí no importa cuál es la convicción del juez, porque el juez puede mirar en los ojos de una persona y imaginar, esta persona tiene cara de culpable, pero no es esto, y eso pasa con todos nosotros. Cuando miramos a una persona, esta persona no me pasa buenas energías. Muy bien, eso pasa a todos nosotros, pero eso no debe ser lo que determina si una persona va al cárcel o no. Lo que debe decidir si una persona va al cárcel o no es la prueba que se practicó, y debemos controlar para que la prueba
que toda la prueba relevante sea idealmente practicada y después de practicada para que sea analizada esta prueba en modo racional. ¿Cómo se hace eso? De modo individual, debo ver cada prueba, cómo se practicó. Entonces vamos a hablar después de testigos, vamos a hablar de documentos. A ver, este documento que está delante de mí, ¿cómo funciona? ¿Cómo se produjo este documento? ¿Quién produjo? ¿En cuál contexto? ¿Es un documento que se puede alterar o no? ¿Puede cambiar el contenido o no? Eso tenemos que analizar. Bueno, entonces una vez entendida esta prueba, voy a ver cuál es el aporte que esta prueba da en el conjunto y cuál es el aporte que tiene el conjunto. Entonces yo siempre hago valoraciones individuales de los medios de prueba y después valoraciones globales sobre todas las pruebas practicadas, porque muchas veces nosotros los seres humanos tenemos una tendencia de mirar a las pruebas que favorecen nuestra convicción personal. Y justamente para eso, para evitar el llamado sesgo de confirmación, es que tenemos que analizar todas las pruebas, porque yo puedo estar convencido de que fue Juan que mató a María y al final hay una prueba para la cual yo no quería mirar que mostraba que Juan estaba en otro lugar. Entonces es lógicamente incompatible que Juan haya matado a María. Y debo también analizar todos los debates. Muchas veces en nuestros sistemas, por ejemplo, en los casos en que tenemos peritos oficiales, simplemente el juez dice, no, este perito es de mi confianza. Entonces todo lo que dice, confío en lo que dice. Y el problema es que muchas veces el perito de parte demuestra que el perito oficial se ha equivocado en un punto y el juez simplemente, cuando pedimos al juez solo para que se convenza, ya estos debates no serán tan importantes. Próxima, por favor. Bueno, y entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde estamos nosotros? ¿En el sistema mexicano, en el sistema brasileño, el sistema español? Y en mi opinión, estamos en nuestros sistemas, cada uno con sus características, porque ustedes me pueden decir, no, pero eso acá en México no pasa. Este problema que usted habla sobre Brasil, acá en México no pasa. Pero otras cosas pasan en México y no pasan en Brasil. O pasan en Argentina y no pasan ni en Brasil ni en México. O pasan en Uruguay y no pasan en España. Muy bien. Pero lo que está detrás de nuestra cultura probatoria es una cultura de este modelo subjetivo, basado en las ideas y en las teorías desarrolladas en el siglo XX por la procesalística clásica italiana. ¿Y cuál es la consecuencia de todo eso para los medios de prueba, para la actividad probatoria, para la práctica de las pruebas y para la forma como trabajamos con los medios de prueba? Es que si el objetivo es exclusivamente convencer al juez, la calidad de la prueba es una cosa que no importa. Puede importar para el juez A o para la jueza B, que son personas, imaginemos, que solo se convencen con muy buena prueba, pero no será una exigencia del sistema, no será una exigencia doctrinaria, será una exigencia de un juez o de una jueza específicos. Y esto como sistema no podemos pensar en un juez A o en una jueza B. Tenemos que pensar como sistema. Y para eso tendremos que mejorar la calidad de nuestras pruebas. Próximo, por favor.
Entonces, empecemos con la prueba testimonial. La prueba testimonial decía la doctrina clásica que tiene una flexibilidad porque el documento es una vox mortua y el testimonio es una vox viva. En 1955 se decía que los hechos pasan por dentro de la persona y entonces que tenemos casos en que la prueba testimonial es la única disponible. Esas son las características dadas por la doctrina y en general estos son los autores citados al día de hoy en nuestros manuales de litigación, nuestros manuales de derecho procesal. Próximo, por favor. ¿Cuál es el problema? Es que estas teorías fueron desarrolladas de 1906 hasta 1957. La psicología del testimonio, que empezó con sus primeros estudios en 1927, entonces, claro, y en 1927, vamos a hablar sobre eso, se decía, bueno, es que son muy nuevos los conocimientos de la psicología del testimonio. No se esperaba que los juristas podrían saber de estas cosas cuando escribían en 1906, 1950. Pero a partir de los años 70, se desarrollaron muchísimos estudios empíricos sobre la memoria, sobre la percepción, sobre factores que influyen en la memoria. Y todo eso, hasta pocos años, quedaba de fuera del razonamiento del juez o fuera del razonamiento del legislador, fuera del razonamiento de la doctrina. La epistemología del testimonio tiene su libro fundamental en 1992, un libro de Cody. En los años 70, 80 ya se discutía sobre la psicología, sobre la epistemología del testimonio. Pero a partir de 1992 se desarrolló una serie de discusiones que los procesalistas dejaron de fuera. No están preocupados en general en nuestro sistema con las enseñanzas de la epistemología del testimonio. Próximo, por favor. No hacemos preguntas sobre cómo se deben hacer preguntas. Puedes abrir todo, por favor. Sobre cómo hacer preguntas para el testigo. Imaginamos que ese es un factor que no importa. Simplemente cada uno que haga las preguntas como le parezca mejor. ¿Quién debe hacer las preguntas? Algunos sistemas dicen que el juez, otros sistemas dicen que el abogado, y imaginamos que eso no importa. Imaginamos que el juez deba evaluar la persona, decir, esta persona es fiable, esta persona no es fiable. Esta persona es una médica, directora de un hospital, entonces es una persona fiable que no me daría informaciones falsas. Esta otra persona es una persona que ya robó, que ya ha practicado crímenes, entonces no es una buena persona. Esos son los criterios que imaginamos sean útiles para la prueba testimonial. Y también no nos preguntamos, imaginamos que la memoria del testigo está siempre a nuestra disposición. Preguntamos, imaginemos que la doctora Gaby es un testigo en un proceso, le preguntamos una vez en la policía, otra vez en la fiscalía, otra vez con los abogados, otra vez en la primera audiencia, otra vez porque el abogado quiere preguntarle sobre una aclaración. Preguntamos 6, 7, 8 veces a los testigos. Después de 7 años, muchas veces, estamos aún preguntando al testigo.
Y no nos preguntamos sobre si eso influye en la memoria o no. Y no nos preocupamos con fragilidades del testimonio. Imaginamos que el testigo o miente o dice la verdad y en general no tenemos problema porque si el testigo miente, ya vamos a ver. Próximo, por favor. Imaginamos que tenemos todo bajo control porque imaginamos que el contrario de decir la verdad es mentir. En general, no nos preocupamos en nuestros sistemas con errores de percepción, errores de memoria, de recuperación, porque eso no existía en la primera mitad del siglo pasado. Entonces simplemente seguimos repitiendo los autores clásicos italianos sin preguntar qué pasó después, porque ellos no tenían condición en aquella época de hablar de errores de percepción y de memoria porque esta teoría no estaba desarrollada en esta época. Pero al día de hoy sí. Próximo, por favor. Las herramientas que tenemos para supuestamente garantizar la verdad son las mismas del siglo pasado. Es decir, ponemos al testigo ahí y pedimos que jure decir la verdad, que el perito afirme decir la verdad. Amenazamos con el crimen de falso testimonio, con la presencia del juez diciendo, usted se pone delante del juez, tendrá miedo de mentir. Y si veo que su versión está en contradicción con la versión de otro, ponemos todos en careo para que decidan cuál es la verdad juntos. Y eso no nos preguntamos si funciona en la práctica. ¿Qué nos dice la ciencia sobre eso? Próximo, por favor. Esa es una frase que me gusta mucho y es de un caso real de mi región, acá, de un caso penal. Y el juez de segunda instancia dice que una persona sin problemas psiquiátricos nunca, jamás acusará a un desconocido de la práctica de un delito, si eso no ha pasado. Ese es de un caso real de mi región. Acá hay el número. ¿Cuál es el problema? Es que eso ignora lo que dice la ciencia hace 30 años, que nos demuestra que eso es un equívoco. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nuestro juez, en este caso, está convencido. Está convencido, ¿por qué? Porque en su opinión, si la persona no tiene problemas psiquiátricos, no va a acusar a un desconocido de la práctica de un delito. Entonces se dice que Juan mató a María, entonces Juan mató a María. Y ponemos Juan al cárcel. A mí no me gustaría ser juzgado de esta forma, si fuese yo el acusado. Próximo, por favor. Ningún problema a resolver, porque imaginamos que ponemos al testigo delante del juez, el juez es esta persona de la cual exigimos que detecte mentiras, que valore la credibilidad, y ahí Carneluti decía que el testimonio vale tanto cuanto vale el uomo que fa el testimonio, o la mujer, diríamos hoy, que da el testimonio. La doctrina, por ejemplo, este autor Prata en 2004 da criterios muy débiles y a veces incluso con prejuicios sobre cómo sería la forma de evaluar los testigos y pedimos al juez para que dé sus impresiones personales. Todo eso, vamos a ver, está equivocado. ¿Por qué? Próximo. Próximo. Perdón, no puse uno antes. Cuando pedimos al juez para que decida, no nos preocupamos con el resultado de la prueba. Y el resultado es que la prueba testimonial es el factor más importante para los errores. En 70% de los casos revertidos por ADN, por el Innocence Project en los Estados Unidos, había una identificación equivocada hecha por testigo. Es el factor más importante de error. ¿Y por qué?
porque imaginamos simplemente que no tenemos problemas con la prueba testimonial y confiamos ciegamente en lo que nos dicen nuestros testigos, porque imaginamos que no tienen razones para mentir y eso bastaría. Y ya vamos a ver que eso no es así en nuestro curso. Próximo, por favor. Sobre la prueba documental, algunas características dadas por la doctrina y con eso vamos a concluir nuestra masterclass. La prueba documental, imaginamos que es una vox mortua, como dice la doctrina clásica, permanente y que tiene una representación inmediata. Yo miro el documento y ya tengo la representación de lo que ha pasado. Próximo, por favor. Es un equivalente sensible, decía Carneluti. Claro, cuando yo veo una fotografía de Víctor, si conozco a Víctor, ya digo, es una fotografía de Víctor. Y decía Carneluti que eso me da la misma impresión de ver a Víctor. Es un equivalente de la percepción, porque despierta la idea que sería la misma de la percepción. Por eso se habla de equivalente sensible. Próximo, por favor. Perdón, acá está prueba testimonial, pero es documental. Las teorías de la prueba documental son las mismas de los años 1906 hacia 1957. ¿Cuál es el problema? Es que en esta época, cuando se hablaba de documentos, se hablaba de documentos escritos. Carneluti, por ejemplo, en uno de sus escritos que me gusta mucho, decía que, bueno, ahora estamos trabajando con una novedad que es la fotografía. Entonces, la fotografía cuando escribía Carneluti era una novedad, era un proceso complejo. Tomábamos fotografías en una máquina, no eran todas las personas que tenían máquinas de tomar fotos y tenían que llevar este material para revelar después un proceso químico para revelar las fotografías, etcétera, etcétera. Pero en esta época principalmente, la fotografía que fue inventada ahí en fines del siglo XIX y se popularizó en principios en la primera mitad del siglo pasado, la fotografía era vista como un lápiz solar. La doctrina de la fotografía hablaba de un lápiz solar y simplemente se imaginaba que la fotografía, por ejemplo, era una reproducción de la realidad. Simplemente cuando yo veo la fotografía, veo la realidad. Es lo mismo. La representación y la apresentación serían la misma cosa. ¿Cuál es el problema? Es que en la segunda mitad del siglo XX se desarrolló toda una teoría sobre la fotografía, sobre el arte, sobre la representación, sobre, sobre los sentidos, sobre la denotación y la connotación en la lingüística, en la semiótica, la separación del texto del sentido en la lingüística, en la semiótica, y también se desarrolló toda una novedad que son los documentos digitales, que fueron tratados por la procesalística simplemente como una analogía a los documentos escritos. Entonces, toda la teoría de la prueba documental fue basada en los documentos escritos. Cuando se escribió sobre prueba documental, solo existían documentos escritos. Y después de eso, se empezó a hacer reformas en la teoría original, diciendo, bueno, y también la fotografía, y también los documentos digitales. Pero no se desarrolló de nuevo una nueva teoría. Estamos aún al día de hoy repitiendo lo que dice Carneluti en los años 30, 40 del siglo pasado. Próximo, por favor.
Entonces, con estas adaptaciones que hicimos de los documentos escritos para las llamadas reproducciones mecánicas para los documentos digitales, ah, mm, acá está el mismo, la parte está equivocada, está como prueba testimonial, pero ahí, en el próximo, por favor. ¿Cuáles son los problemas que imaginamos tener con documentos? Ningún problema. ¿Por qué? Porque imaginamos que el documento es una cosa. Si es una cosa, no es una persona. Y si no es una persona, es objetivo. Independe de lo que crea la doctora Gaby o Víctor. No hay necesidad de interpretar a una fotografía, a un vídeo, a un audio, a un documento escrito. ¿Por qué? Porque todo está ahí. No es una cosa que depende de lo que dice Víctor o de lo que dice doctora Gaby. Está ahí porque está todo en el documento. El documento es el documento. Es una cosa. Es vox mortua. No depende de nadie para existir. Y entonces yo simplemente miro el documento y entiendo de pronto su sentido. Es transparente en este sentido. Todas personas pueden mirar y sacar sus propias conclusiones. Lo que en general se ignora sobre los documentos es que no todos los documentos tienen una relación causal con la realidad. Cuando yo tomo una fotografía de un caballo y el caballo sale, entonces ya no es una fotografía de un caballo, va a ser una fotografía de otra cosa, pero no del caballo. Entonces, la fotografía tiene una conexión con la realidad. Pero cuando yo escribo simplemente, yo veo un texto escrito que dice, Anne Frank fue una persona que vivió en el periodo del nazismo en Alemania. Si yo no conozco la historia, si no, yo no tengo otros elementos para saber de esta historia, yo no sé si eso es una historia de ficción o si es un relato veraz de algo que pasó. ¿Por qué? Porque el texto no trae obligatoriamente relación con la realidad. Yo no sé el contexto en el cual fue escrito. Yo no sé si esta escena si yo no conozco al Pacino, por ejemplo, ya no sé si esta escena del Padrino 3, cuando muere la hija de Don Michael Corleone, si esta es una realidad, si ese es un film o si es un video hecho de verdad. No sé el contexto. Y no nos preocupamos tampoco con los límites del documento. ¿Qué es que está en el documento, pero qué es que no está? Imaginamos que todo esté en el documento y eso está equivocado. Próximo, por favor. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? En general, solo pedimos en nuestros sistemas para que la parte contraria haga todo el labor. Entonces, si yo presento un documento en juicio, la parte contraria debe probar que es falso. Y el documento o es verdadero o es falso. En general, no discutimos sobre el sentido de una fotografía, sobre el sentido de un vídeo, sobre cómo funciona la máquina que generó un documento, cuáles son los límites y cuáles no son los límites. Y pedimos al juez para que simplemente vea el sentido del documento. ¿Qué pasa con eso? Y que vamos a demostrar en nuestro curso, es que con eso no es que el juez o la jueza deje de hacer interpretaciones. Nosotros siempre hacemos interpretaciones. Incluso cuando miramos una palabra escrita, aparcamiento, tengo que hacer una interpretación para poder entender cuál es el sentido de aquí. Y la prueba de esto es que está escrito en chinés, aparcamiento en chinés, no puedo interpretar que está escrito ahí. Entonces, cuando simplemente pedimos para que dé el resultado, lo que estamos haciendo es esconder la interpretación.
y hacer con que el control sea imposible. Y después vamos a criticar al juez diciendo, usted se equivocó. No, pero yo hice mi interpretación y mi interpretación es que este video enseñaba una violencia policial, no un uso normal de la fuerza. Pero en mi opinión no es. En mi opinión es un uso que es exagerado de la fuerza. Bueno, pero esa es su opinión y su opinión no forma cosa juzgada y mi opinión forma. Y en general los problemas se resuelven de esta forma. Próximo, por favor. Esos son algunos casos brasileños. Y en general, las palabras que utilizamos para hablar de los documentos son revelar, demostrar, es posible ver. El video demuestra cuál fue el conductor que no ha tenido cuidado. Las fotografías revelan las patologías en la construcción, revelan que la farmacia en cuestión está adecuada. Entonces la fotografía dice todo, el video dice todo. Próximo. Y de nuevo imaginamos que no tenemos ningún problema a resolver. Pedimos simplemente al juez o a la jueza para que decida con su prudente apresamiento, con su sana crítica, con su convencimiento motivado y para que dé valor alto o bajo dependiendo de su convicción personal y que considere suficiente o no la prueba de acuerdo con lo que le parezca mejor. Pero después vamos a la segunda instancia y decimos que se equivocó el juez. Y se equivocó porque mi opinión es diferente de la suya. Y quedamos en esta charla de locos entre el juez y los abogados porque cada uno tiene su opinión. Y cuando pedimos al juez para que dé su opinión, ya no podemos decir que su convicción personal está equivocada o no está equivocada. Entonces, en una mano nuestros sistemas están pidiendo al juez para que forme su convicción. Cuando el juez forma su convicción, los abogados critican a los jueces diciendo que no ha formado bien su convicción. Y entonces tenemos un problema de exigir más del juez de lo que en realidad, en lo que en realidad puede dar. Y con eso estamos siempre dejando de fuera las preguntas sobre la calidad de las pruebas. Entonces, con eso agradezco la atención de todos y todas y quedo a la vuestra disposición. Ahí en la próxima diapositiva tenemos mi mail y quedo a disposición de todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Víctor de Paula. Excelente exposición. Le agradezco que haya estado con nosotros. Gracias.